siente aquí, se mueve aquí, se mueve aquí. El Espíritu de Dios se mueve aquí. Si los hombres en la tierra glorifican al Señor, el Espíritu de Dios se mueve aquí. Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas el Espíritu de Dios. Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Alabaré, vamos a cantar todos juntos. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Es Cristo el que me hace cantar, es Cristo el que me hace cantar. De todos mis pecados libres soy al cielo voy, es Cristo el que me hace cantar. Tengo gozo en el alma, grande gozo en el alma, grande gozo en el alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios, es como un río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva es mi ser. Ama a tu hermano y alaba al Señor, ama a tu hermano y alaba al Señor. La gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él. Ama a tu hermano y alaba al Señor. Hola, sí. Hola, sí, sí. Ahora sí. No lo que hay que bajar un poquito ahí. Ya bajé ya. ¿Puedes probar?
pasando por aquí. Jesucristo está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. La alegría viene, la tristeza va. Y cuando Él pasa, todo se transforma. La alegría viene, la tristeza va. Jesucristo está pasando por aquí. Jesucristo está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. La alegría viene, la tristeza va. Y cuando Él pasa, todo se transforma. La alegría viene, la tristeza va. Mi mano está llena de su bendición. Mi mano está llena de su bendición. Al hermano que toque bendito será. Al hermano que toque bendito será. Mi mano están llenas de su bendición.
vayas yo te seguiré. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Muy buenas noches, queridos hermanos. Sean todos bienvenidos al sexto día del novenario a nuestro santo patrono, Cristo Solidario. El tema es esperanza para los enfermos, abandonados, empobrecidos y peregrinados. En esta misa vamos a también ofrecer por la salud de Celso y familia, María Isabel, Marta Catalina, Pedro, Gregorio y familia, Ana Pablo, Jorge Andrés y Melissa. También vamos a rezar por nuestros hermanos difuntos, especialmente por Martín Luis, Juan Ángel, Benilson, Ramón y Clementina. Hermanos, nos encontramos reunidos en el sexto día del novenario. A lo largo de estos días venimos reflexionando sobre la virtud de la esperanza cristiana, que es el mensaje central del jubileo 2025. En este día se nos invita a meditar sobre la importancia de la esperanza para los enfermos, abandonados, empobrecidos y marginados. Durante su vida eterna, Jesús se pasó haciendo el bien y hoy todos nosotros, a ejemplo de nuestro Señor, estamos llamados a ser signos tangibles de esperanza para tantos hermanos y hermanas que viven en condiciones de penurias. Este año jubilar es un tiempo propicio para superar la indiferencia y hacer presente el amor de Dios en el mundo. Con este deseo en el corazón, iniciamos esta celebración que será presidida por el Padre Víctor Luis Cabaña. Nos ponemos de pie para iniciar esta Santa Misa. Alégrate, pueblo de Dios, porque el Señor en medio de ti está. Alégrate, pueblo de Dios, porque el Señor en medio de ti está. Alza tus manos, cierra tus ojos, deja que inunde tu corazón
Alza tus manos, cierra tus ojos, deja que inunde tu corazón. Alégrate, pueblo de Dios, porque el Señor en medio de ti está. Alégrate, pueblo de Dios, porque el Señor en medio de ti está. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Por siempre sea alabado. Ave María Purísima. Sin pecado concebido. Muy buenas noches, queridísimos hermanos, querida comunidad. Queremos dar la bienvenida al muy querido país Víctor Luis Cabañas. Él es director del primer canal católico del Paraguay, Ñandeyara Ñe'e. El país vino con todo su equipo, con el canal, se está transmitiendo en vivo. Así que país Víctor Luis, tenemos a Ponaiteña de Comunidad de Cristo Solidario en el Bañado Sur. Ya llevo Petemi Supe, hasta Poná. Hoy Ñandeyara Ñe'e, Ñanderogape Oguajemi. Así que un motivo de mucha alegría. También damos la bienvenida a las hermanas vicentinas de Zagreb y al Colegio Corazón de María. De Pupila Vende Pueblo, levante la mano. Ahí está. Muy bienvenidas también las hermanas y al Colegio Corazón de María. También nos acompañan el movimiento de Nuestra Señora de esos matrimonios de ASU 31. Aquí es lo que están llegando. Bienvenidos también, queridos hermanos. De la parroquia San Gerardo Mayela, allá de vecino Cuera, o Unepa, o Guajema, pero ellos también son invitados especiales. La parroquia San José Pozo, en el colegio San José también. No ñeñemos, invita con mucho cariño. Y toda la comunidad parroquial de Cristo Solidario en el Bañado Sur, Yayepopetemi, Jataponá, hermano Cuera. ¡Viva Cristo Solidario! ¡Viva! ¡Viva Cristo Solidario! ¡Viva! ¡Viva Cristo Solidario! ¡Viva! Fuerte aplauso entonces para Cristo con este nombre tan interesante y tan lindo. Lleva aquí en el Bañado Sur. Primero yo le agradezco al padre párroco, al padre Moisés, Roñemonguetama Curiore, televisión, pero ahí no se me ocurrió, ¿verdad? En el reportaje ahí, demasiado lindo, o sea que se añe entera y tema la vende pecado. Bueno, qué lindo que es entonces esta comunidad aquí en el Bañado Sur. Ese trabajo que se hace siempre de hormiga, pero nosotros como comunidad. Porque es primera vez que ayuda, primera vez. Estuve por otros lugares, así recordando, a visitar así algunas familias que me llamaban, incluso una familia, imagínense, que era del Bañado Sur y que ahora está en Irlanda, ve que alguna mina, ya lleva. Y entonces cuando eso vine aquí para conocer un poco a la familia, traerle alguna encomienda, va a la encomienda a Irlanda y euro. Ya te gustamos, ya lleva. Bueno, y así, queridos hermanos, hoy tan lindo para celebrar nuestra Eucaristía y sobre todo con este nombre tan hermoso, como dice, de la solidaridad, el caminar juntos, porque usted llamante ahí que tú te lleva la ñaño pitin oro, ya ese, bebé que tú vemos yo ve a esa la gente, pero siempre con la mirada hacia arriba, porque es el Señor el que nos llama para que hagamos un camino de santidad. Vamos a comenzar entonces nuestra misa y a botar la señal de la cruz. El domingo pasado, ahora Moistella celebraba justamente a la Santísima Trinidad. Así que vamos a invocar su presencia en medio de nuestra comunidad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con Y su con tu espíritu. espíritu. Y al iniciar nuestra misa,
lo primero que vamos a hacer es reconocernos pecadores ante el Señor. A ver, entonces la icatumía ñañesu, entonces ñañemoita veñan de yaño andebe, ñañesumía lleva. Y vamos a pedirle humildemente perdón por todas nuestras faltas, por todos nuestros pecados, reconociendo y pidiendo perdón al Señor, que nos libre, sobre todo de esas cosas negativas que no nos hacen vivir en solidaridad como Él nos pide. Tú que no hiciste distinción entre pobre y rico, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que das pan a los hambrientos y liberas a los cautivos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos invitas a realizar obras en favor de los necesitados, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Hoy perdóname, hoy por siempre, sin mirar la mentira, lo vacío de nuestras vidas, nuestra falta de amor y caridad. Hoy perdóname, hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido, hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone una vez más todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nos ponemos de pie. Oración. Dios nuestro, fuerza de los que esperan en ti, escucha con bondad nuestras súplicas. Hoy que nos reunimos a celebrar esta Eucaristía, aquí en nuestra parroquia, que se prepara para su fiesta patronal, Cristo Solidario, y concédenos, Señor, que la gracia que hemos recibido de ti para cumplir tus mandamientos nos ayude siempre a agradecerte con nuestras acciones y con nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. En esta lectura, Dios nos habla a través de su palabra, que es fuente inagotable de fe, esperanza y caridad. Escuchemos atentos su mensaje para comprender y discernir lo que Dios quiere que vivamos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo, que nos reconforta en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos dar a los que sufren el mismo consuelo que recibimos de Dios. Porque así como participamos abundantemente de los sufrimientos de Cristo, también por medio de Cristo abunda nuestro consuelo. Si sufrimos, es para consuelo y salvación de ustedes. Si somos consolados, también es para consuelo de ustedes,
y esto les permite soportar con constancia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Por eso tenemos una esperanza bien fundada con respecto a ustedes, sabiendo que si comparten nuestras tribulaciones, también compartirán nuestro consuelo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Como la sierva sedienta busca las corrientes de agua, así mi alma suspira por ti, mi Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo iré a contemplar el rostro de Dios? Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Las lágrimas son mi único pan de día y de noche, mientras me preguntan sin cesar, ¿dónde está tu Dios? Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Por qué te deprimes, alma mía? ¿Por qué te inquietas? Espera en Dios, y yo volveré a darle gracias a Él, que es mi Salvador y mi Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Amén. Cristo tomó nuestras debilidades y cargó sobre nuestras enfermedades. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marco. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús volvió a Cafarnaúm y difundió la noticia de que estaba en la casa. Se reunió tanta gente que no había más lugar, ni siquiera delante de la puerta. Y él les anunciaba la palabra. Le trajeron entonces un paralítico, llevándolo entre 4 hombres. Y como no podía acercarlo a él, a causa de la multitud, levantaron el techo sobre el lugar donde Jesús estaba. Y haciendo un agujero, descolgaron la camilla con el paralítico. Al ver la fe de estos hombres, Jesús dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Unos escribas que estaban sentados allí pensaban en su interior: ¿qué está diciendo este hombre? Está flameando. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Jesús, advirtiendo enseguida que pensaban así, le dijo: ¿qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu camilla y camina. Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico: yo te mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó enseguida, tomó su camilla y salió a la vista de todos. La gente quedó asombrada y glorificaba a Dios, diciendo: nunca hemos visto nada igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Viva Cristo solidario. Viva. Viva nuestra comunidad.
Viva. Fuerte aplauso entonces para cada uno de nosotros. Ya guapo y misa, pues te haya pañañemón que también sobre la palabra de Dios. Porque y pone tereína las y añande ayepa. Este día añande yara en este sexto día de nuestro novenario. O sea que 9 días a bella potajina. Pago la famosa 3x3. Bueno, bebé igual a 3x3 ya. Ya en boca pues 3x3. Bomba. No. Esto es más que una bomba porque es la palabra de Dios que justamente opocoañan de. Pero peaban boca pupana toda la vida del cristiano porque peañan de comprometean. El compromiso que vamos a comenzar primero personalmente. Porque ahí por ahí tereímos hoy la tera lleva. Así primera vez la Gendúcuri cuando el país Moisés se fue, ¿verdad? Y me dijo, y que tuve ya por mí la ñan de publicidad, etcétera, a través de Yarañe ella y cuál camí. Y para mí también fue una gran novedad. Primero luego ya cuando escuché el nombre de la parroquia de ustedes, Cristo Solidario. Entonces, ese nombre evidentemente que es demasiado grande y demasiado importante. Porque usted algo la ñandereco, como cristianos estamos llamados a vivir la solidaridad. Y más que nunca, así como estaba yo escuchando, si atentamente a Gendúpa y Moisés Becuri cuando me iba comentando el trabajo, y de hace tanto tiempo, ¿verdad? Él me decía de tantos otros sacerdotes, los jesuitas cuando comenzaron, me dijeron, y después ahora los redentoristas que continúan, y ahora nada más y nada menos que Bereco de ti, país, o poner en joven, por lo menos diga tú y bellela y tú ya, diga tú y no guatamba ya, como disparar y vaina. Así es que y hay que poner el hombro siempre, porque el Señor quiere que seamos solidarios, quiere que hagamos lo mejor de nosotros para que nuestras comunidades, nuestras familias puedan crecer. Y como siempre, como en todas partes, talla recogen la actividad. Tamba de ella pone y gatos anguaisha, la llamongu emila de familia cuera, llamongu la de jóvenes cuera, llamongu a todos los que habitamos en este lugar del Bañado Sur, siempre con ese deseo de ofrecer lo mejor. Porque ser solidarios quiere decir ñaño puente con baité, ñamo a saber ñan de y poner el hombro, pero para que todos, y haya la ñan de presidente, para que todos estemos mejor. Senda y cuaima te coba, estamos mejor, a ver Bañado Sur, estamos en bateco, Pendero, ahora ese vendero a Shain baité, bebito. Y bueno, pero entonces quiere decir que tenemos que ser solidarios. Entonces quiere decir que tenemos que poner hombros. Porque muchas veces, algunas veces ñajaron bay. Toyapoigo hay la ñandeoiga, tu ñamongu es ayapo, pero para eso hay que ser solidarios. Y eso es justamente la primera cosa, queridos hermanos, que nos propone este tema, porque este día ñande ñañembo evoína, ñande mando a mí, para los enfermos, abandonados, empobrecidos y marginados. Ahora ya tema este día. O sea que anillo al dedo, por ahí te de porque para enfrentar una enfermedad que no es solamente la enfermedad física, ñande llegó por ahí la ñande la sino él le gustó paña y ve tu pave, alguna vez en el coyo y ni la ñande pojare pura lleva, ya lle por acá, poja yuyore o lo que sea. Pero ya hay que ser solidarios. Pero sobre todo cuando estamos enfermos espiritualmente. Y estar enfermos espiritualmente quiere decir que no tenemos las ganas ni las fuerzas de trabajar juntos. No tenemos la fuerza ni las ganas de mirar y darnos cuenta de que ese que está a nuestro lado, por ejemplo, está con una enfermedad, pero una enfermedad que es mucho peor. Ahí solamente le cáncer físicamente, sino que tenés ese cáncer espiritual. Porque venían de Yarawi, de Saray venían de Yarawi, y como uno se aleja de Dios, uno se cree
eterno y por eso nos creemos dioses, entonces, ñande ya ese iguaba hoy. Se nego tenía a ver, se que tu señor, amba apoya por la ya posea. Sin embargo, este lindo nombre que les recuerda a ustedes de su parroquia, Cristo Solidario, es porque Él fue el primero que se solidarizó con nosotros. Amba ella venía de Yara, oye, solidarizañan en 10, va ella. Y la primera solidaridad de Dios es que se ha encarnado. Se amba encarnado. Amba es la encarnación, pega con la Navidad, ñande ya celebráis. Ñande Yara entonces, oye yapo, ñande Ishagua, ayepa, ubipora, o guatajan, ese ñande en 10. Esa es la mejor solidaridad, la mayor solidaridad que nosotros pudimos y podemos recibir de parte de Dios. Y este es el ejemplo maravilloso que hoy también nos toca a nosotros. Pero ahí upeante, porque después el Señor, y hoy justamente ñajendu, un pasaje hermosísimo del Evangelio de San Marcos. Upeñaína capítulo 2, ve, oye, pues no en Evangelio, allá se llama esa bañan de Yara y solidario formal con la gente, con los enfermos. Como ve, uñan de Yara ñero vive en el Evangelio de San Marcos, dice que había uno que estaba paralítico. Mala paralítico, va la característica del paralítico. Picuabio más para paralítico, picuabio algún paralítico. Te con el te vende algún paralítico, vende vecino, ahora mismo. Te con Imi. Picuabio. Vos le conocés, señora. Tu hermana. Hoy paralítica. Imagínense. O sea que en de por ahí te vende yo a predicar ñande. Porque te dio ñande de los paralíticos. Pero queridos hermanos, no se refiere simplemente como su hermana que no puede caminar. ¿En qué está? Silla de rueda, en la cama, etcétera. Silla de ruedas, apella, mantiga, tutolocu, etcétera, etcétera. Pero aquí el Señor también nos está hablando de la parálisis que nosotros podemos tener en el sentido espiritual. Porque el Evangelio siempre, a través de los signos y de los símbolos, nos hablan de nuestra parálisis. Por ejemplo, yo tendría que ser como Cristo solidario con la gente, con la familia, con los niños, con los jóvenes, pero este año ya ponga peña de ya de ñamonga cuajanguara de familia, y pues tuvo janguara de párroco, oye, pues no hay na llevan por 3 meses me dijiste para ir, ¿verdad? 3 meses, así que ese ahí para que pueda ser no un país paralítico, a ni que no hay donde ir la paralítico allá, sino que sobre todo mi yacu earejewa. Umiña penenuña arejewa. Porque sabemos cuál es la característica de alguien que está enfermo y que está paralizado en su vida espiritual. Pero hay algo lindo, queridos hermanos, porque a veces cañan de veñan de yaras e iñan de miná. Aquí ahí dice entre 4 entre 4 de la comunidad. A ver algo importante la Yeikwami número 4 en la Biblia. Todo tiene su significado. Ahí la evangelista homoín bebe número 4. Va yendo hoy entre 2. Va yendo hoy entre 3. Va yendo hoy entre 6. Va ahora a un paralítico jupián. Porque hipoginio. Allá la jata vamos a llamar y peñan de ya en donde ven. Va erubea. Porque el número 4, queridos hermanos, significa toda la comunidad. El número 4 significa todo o todos. Ah, qué interesante. Entonces señal de Icatuma. Yaikua lleva que para sanar la parálisis de una comunidad, la ñandea pues te vejina anda ya cuenos, anda ya yapoy, nos hina peñan de yara, yerurea ñandé, como buenos cristianos y honrados ciudadanos, aquí en el Bañado Sur, entonces quiere decir que es toda la comunidad, entero este año pues te van. Y ahí pues está la solidaridad. Entero este haya ya preocupada peñandera pisá la dos joyas y la tupaove esa familia allá bebe y otro religión guay hace en la templo y ahora viene igual y ve vaina pero o menos y ve ahí na lleva entonces estamos ahí hoy. Entonces quiere decir que nosotros
tenemos que mostrar verdaderamente a y muchas veces porque caemos fácilmente en el error. Muchas veces, queridos hermanos, la ñandera estaba la paralítico ahí, quiere decir que nunca vamos a poder ayudarle a nadie. Obviamente dice la número 4, que como comunidad seamos solidarios con nuestro barrio, seamos solidarios con las familias. Pero continúa, queridos hermanos, ahí la opinión de las ñandé este día el Evangelio, sino que dice que este paralítico es llevado junto a quién, más en donde deben las acabadas asesinas, más, ahí está, Jesús. O eras hace y chupé, peñan de ya en donde debe. Pero ¿por qué, queridos hermanos? Porque justamente el único que nos va a curar de nuestras parálisis, peñan de es cuando nosotros estamos llenos de Cristo. Upeavante hoy, entonces, la llamemos que unta. La upea, anda ya jamo ahí hoy, anda ya cuemo ahí hoy, así es que este elemento es importante que tengamos en cuenta. Como comunidad, como familia, como parroquia, como grupos, en Dupa y tal grupo, Aveña Inveiteina, entonces quiere decir que tenemos que movernos, tenemos que ayudarnos, tenemos que ser justamente como dice el nombre de la parroquia, usted tenemos que ser solidarios. ¿Acuerdo? Pero onda, ella va a ver, no hizo igual. Da ahí un paralítico, ay, así se abre, ay, pichumina, ay, no, no hay por ahí, ni pete, la paralítica vendo sabuca y ni nada así. ¿Quién es abetente? Pero upea y seina, ñandella yesa qua, ñandella esa, más vale que te vea. Upea que dice la solidaridad. Ya yesa peaña maña, a mí pese la pisa, vea, él oigo de seina. Mami, vea, este joven, estos niños, cómo están, esta familia. Va, esa veiga tu la ñaño pues tengo mía, lleva veiga tu janguaisa la ñase, llévate nondeja ni la yapetate, ave, paralíticos. Es la comunidad la que se mueve, como le estaba diciendo, no hace falta que el paralítico esté gritando o esté pidiendo auxilio, no hace falta. Y ojalá que así seamos todos nosotros, ¿verdad? Dentro de nuestra nación, dentro de nuestro país. Ahí la cosa peñón te lleva, pendeja pues teve, sino que en todas partes tendríamos que ser así. Pero queridos hermanos, en este esfuerzo y en esta lucha, ya esa cosa, ¿saben qué pasó aquí? Que justamente estos que le están queriendo ayudar al paralítico, ¿qué le está pasando? Que van a encontrar siempre dificultades. Opeágola justamente es que cuando ellos se van para presentarle a este paralítico frente a Jesús, diga tuyo porque dice que tenían el camino cerrado. Dice que había una multitud que no les permitía llegar hasta Jesús. Entonces la ñandella huereconos y naupea ante nuestro camino, ante nuestra situación, a alguien que nos impide llegar hasta Jesús. Está ya ayuda y no vea. Aquellos que no nos permiten llegar hasta Jesús. Entonces tenemos que mirar y tenemos que entender que vamos a encontrar dificultades en la vida. Y ayuda que pero upea, miren que estos 4 que se encuentran ante la dificultad de la vida, sin embargo, son muy creativos. Va, güey, enseguida, bueno, a bendiga tuya, Aina, porque hay obstáculos, pero hay que buscar otros caminos para hacer llegar hasta Jesús. Vaya, voy, güey, o yo pinda allí, güey, te shoari, o de este shai, güey, hambo, güey, pe paralítico, hambo, güey, peñan de yarare nondepe. Qué lindo que es este ejemplo, queridos hermanos, de lo que significa también para nosotros el buscar siempre caminos diferentes para llegar hasta nuestros hermanos enfermos.
Bueno, entonces es importante es lañas en dumillas, esa mía lleva, hayacuemia y ser muy creativos. Buscar verdaderamente, queridos hermanos, el camino para ser solidarios. El camino para llegar hasta Jesús o hacer llegar a aquel que necesita, aquel que está enfermo, aquel que tiene una parálisis en su propia vida, en su propio espíritu. Llamó Guajana. Y miren, queridos hermanos, porque cuando dice que le bajan frente a Jesús, Ubebe oína la paralítica, lleva pejenon, debe oína. Jamba es de la palabra de Dios. Como ya le dije hace rato, andas ahí con paralítico, oye, bueno, ay, na Jesús, de Corea, a veces va a ver a mí, ya de Yara, que esto, aquello, andas ahí, coño, pues no, Zapucayo, Ubebe oyerure, vean de Yara, o monguera, anguasue. Jateku, iñe, guama, eco paralítico, coay. Además de estar paralítico, ya se medio, no ñe, oye. En todo momento el paralítico está en silencio. Pero sin embargo Jesús lo que mira, y esto es lo importante hoy, en esta celebración nuestra, queridos hermanos, dice que Jesús le mira a esas 4 personas que tuvieron la creatividad de bajarla ahí enfrente mismo a Jesús, y dice, viendo la fe de las personas que le trajeron al paralítico, viendo la fe de la comunidad, viendo nuestra fe, queridos hermanos, entonces le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. ¿Entendés? Yo que quiere decir que ñandé como comunidad y Catuña Monguerá todas las enfermedades. Y Catuña Monguerá a todas las familias. Y Catuña Monguerá la ñane juventud. Porque estaba en la juventud la oye perder ahí. Ojo ve caña a puicueri, ojo ve drogar a puicueri, ojo entonces los sinsentidos de la vida. Ahí estaba ella de cola problema cuera. Un NPP y cuapona veina, ave pende dentro de la familia. ¿Qué es lo que nosotros sufrimos como comunidad? Pero eso en todas partes, en todas partes. Está ya con el problema. Pero sin embargo Jesús lo que mira es el esfuerzo de la comunidad. Así que ya yepitazo que lo mita, ñamba a poque aña mañana que lleva y gato a esa la ña pitimoña de la pisacuera porque ñande yara o mañana o esamba e se bañande ya yepitazo hina allá ya pobe y por a mí ñande la pisare. Somos nosotros quienes vamos y le buscamos al que necesita. Opea con la ñande Papa Francisco de feliz memoria, que nos bendiga del cielo también el Papa Francisco. Justamente él decía, iglesia en, vaya ahí, iglesia en salida, iglesia en salida. Haupea con la oye pues, haupea oye ese cuá, la comunidad oye ese cuá, o sea, a ver, mami peo hija así, peo paralítico, peñate, peando se mi sabe, peo a la vicio, peo utacho de la caña, peo utacho de la droga, peo utacho de la virorí, peo utacho de cualquier cosa menos vivir el Evangelio de Jesucristo. Opea entonces, ñandé la llamanguerata, es decir, la comunidad, viendo la fe de esto que le estaban trayendo al paralítico, Jesús le dice, será de yo avejina, a cero monguerata, porque hablan de comunidad, de la jueterejina, de la jueterejina, apender al jujagüera lleva, se añetetea mañana ya lleva, aye poria juere con derejena. Porque jacuera yo ye poria juere con dereje, jacuera ne petimo sea vire ajangua ni le petate ubesa, la de la signa bebé. Como un cristiano paralítico, como un cristiano que no se mueve, como un cristiano que solamente recibió su bautismo pero terareín de la huerecó, como un cristiano que hizo su primera comunión pero opetado bebé, hace última comunión veo y cora, primera y última. Como un cristiano que muchas veces se confirma, pero él lo confirma. Y ande ya he confirmado, soldado de Cristo. Jamás vio los soldados de Cristo. Soldado de Cristo no mañana firme, fuerza para la lucha, para que podamos evangelizar y dar a conocer la presencia de Dios en la vida de la sociedad. Lleva. Y entonces, queridos hermanos, este evangelio es demasiado lindo en
sexto día ya de nuestro novenario, pensando y entendiendo que Jesús verdaderamente es solidario con la comunidad en la medida en que ñandé y apógina pejao yerue ñandé. Y termino, queridos hermanos, simplemente diciendo algo que estos cuatro que le llevaban a Jesús, decíamos que encontraron un obstáculo. El obstáculo y era la multitud que no le dejaba entrar, no le dejaba presentarle a Jesús, a este que estaba enfermo. Apego la de misión. Yandego Yarajana frente a Jesús para que el Señor le cure, nos cure a nosotros. Pero aquí también aparecen otros personajes, UPB y Ponañande, unos fariseos que estaban ahí, ojendúa, besala a Jesús y dice, tus pecados te son perdonados. Más biocoa, o blasfemado, más viola solamente Dios puede perdonar los pecados. A UPB entonces ñande Yara eso, bueno, picuangua que tengo el poder de perdonar los pecados, ¿qué es más fácil decir? ¿Qué es más fácil? Levantarle a alguien que no camina, que está ahí postrado siempre, porque es paralítico, o verdaderamente para decirle simplemente tus pecados te son perdonados. Y entonces le dice, para que ustedes sepan, que el Señor verdaderamente tiene el poder de levantarnos de nuestra parálisis. Entonces, yo le digo y te digo a ti, paralítico, yo te digo a ti, comunidad, que estás en la parálisis, que estás con esa enfermedad. Yo te digo a ti, que estás aquí en esta parroquia de Cristo Solidario, la Yahuerecono, la Peixagua, gente paralizada. Entonces ya anduve ñande yara y añande este día añande no y nao zapucay. Usted sigue ñande yara zapucay. A ti te digo, levántate y camina. Ya en mi oño ni pa, entonces a ti te digo, levántate y camina. Jantame porque no anduve. A ti te digo, levántate y camina. Con haga pendiente belleta porque no anduve te oía sea te pendiente ahí paralítico sino que veñe engúñase. Fuerza. Entonces, 1, 2, 3. A ti te digo, levántate y camina. Bueno, upea entonces la yayurea este día veñan de Yara. Porque ñan de Yara como comunidad, ñan de dale, Cristo Solidario, parroquia, grupos, movimientos, capillas, Bañado Sur. A ti te digo, levántate y camina. Última vez. Solamente ustedes, pequeñita, ñando mi mapa para ganar guave. 1, 2, 3. Para Moisés, hemos notado del 1 al 10. 8. Bueno, acá, 1, 2 y 3. A ti te digo, levántate y camina. Hoy vamos notando 10 sobre 10. Fuerte aplauso para usted entonces. Bueno. Al final de la misa, a meta y regalo porque pegana. 10 sobre 10. Oye, vamos a seguir, querido hermano, nuestra misa. Jopea que na topita, peñan de acá, me lleva yarajá. Peñan de Reco, bebe, peñan de Yara y añan de Ejina. A ti te digo, ¿verdad? Levántate y camina. A ti te digo, parroquia, Cristo Solidario, levántate y camina. A ti te digo, Bañado Sur, ¿vale? Levántate y camina. Fuerte aplauso para el Señor. Ahora qué hay, intención. Nos ponemos de pie, queridos hermanos. Y vamos a presentar juntos nuestras intenciones. A cada oración respondemos, Padre de misericordia, óyenos. Padre de misericordia, óyenos. Por las iglesias, para que como madre y maestra ayude y se solidarice con los predilectos de Dios, los pobres, enfermos, abandonados y marginados, que aguardan con esperanza una vida digna de hijo de Dios. Oremos al Señor. Misericordia, óyenos. Por los gobernantes de las naciones, para que por medio del diálogo encuentren soluciones para poner fin a la guerra, a los conflictos y a la violencia de la que tantos pueblos son víctimas. Oremos al Señor. Padre de misericordia, óyenos.
por todas las personas que sufren material o espiritualmente, para que Dios les fortalezca, les consuele y encuentre en la acción de los cristianos esperanza, amor y solidaridad. Oremos al Señor. Padre de misericordia, óyenos. Por los organismos de día a día que muestran los rostros solidarios de Dios a tantos hermanos que sufren, los que están al servicio de los indígenas, de los niños en situación de calle, de los marginados y discriminados, para que se sientan animados y fortalecidos en su misión. Oremos al Señor. Padre de misericordia, óyenos. Por nosotros y nuestra comunidad, para que por la intercesión de nuestro santo patrono Cristo solidario, llevemos alegría y esperanza a todos los hermanos que sufren, viendo en ellos el rostro de Cristo. Oremos al Señor. Padre de misericordia, óyenos. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a hacer una presentación de dones a las hermanas Vicentinas. Están trayendo alimentos para los cristianos enfermos y abandonados de nuestra comunidad. Ellos te presentan en el altar los alimentos. Nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. La sed de todos los hombres sin luz, la pena y el triste llorar, el odio de los que mueren sin fe, cansados de tanto luchar. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Nos ponemos de pie. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio por alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor, que nos alimentas con estos dones y nos renuevas con tu sacramento en este día, sexto día de nuestro novenario, de nuestra parroquia. Cristo solidario, concédenos que nunca nos falte el sustento para el alma y para el cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo,
de Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres el Dios vivo y verdadero. El universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanzas, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, Hosana, Hosana. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos sus santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, mi Dios. ¡Viva Cristo! ¡Viva! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Él vive, Él vive, Él vive, vive, vive Jesús, el Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío. Él reina, Él reina, Él reina, reina, reina Jesús, el Señor. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate también, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo Adalberto Martínez, y todos los pastores, catequistas, evangelizadores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, el Papa Francisco,
país Walter, país Roberto, hermana Graciela, el hermano Aparicio y las almas del purgatorio y de todos nuestros hermanos que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, peregrinos en la esperanza, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Madre Santísima del Perpetuo Socorro, que hoy iniciamos también su novenario, su esposo San José, los apóstoles San Pedro y San Pablo, San Alfonso, San Roque y compañeros, la Beata María Felicia, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, vamos a decir la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuya es la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros. Vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, démonos fraternalmente saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. En la comunión, con un corazón limpio, acerquémonos al altar a participar del banquete del Señor. Él ha preparado para nosotros
la comida y la bebida de su cuerpo y sangre. Se acerca a Jesús meditando. Es tanta la pena que lleva por su enfermedad. He oído que sanas a muchos sin nada cobrarles. He oído que haces el bien donde quieras que vas. Por eso te ruego que escuches mi humilde plegaria. Si quieres, Señor, límpiame. Quiero sanar tus heridas. Quiero sanar tus heridas, calmar tu dolor. Quiero que tú tengas vida. Quiero sanar el pecado de la humanidad. Quiero sanar tus heridas. Quiero sanar tus heridas, calmar tu dolor. Quiero que tú tengas vida. Quiero sanar el pecado de la humanidad. De pronto un poder muy extraño recorre su cuerpo. No sabe otra cosa que hacer, más se pone a llorar. Sus manos que ayer eran sucias, ahora están blancas. Curadas han sido por este poder celestial. Por eso, mi hermano, si ahora te encuentras enfermo, ten fe que mi Cristo está aquí, Él te quiere sanar. Quiero sanar tus heridas. Quiero sanar tus heridas, calmar tu dolor. Quiero que tú tengas vida. Quiero sanar el pecado de la humanidad. Quiero sanar tus heridas. Quiero sanar tus heridas, calmar tu dolor. Quiero que tú tengas vida. Quiero sanar el pecado de la humanidad. Así es el Señor. Él me levantará. Él me levantará.
vendrá. Así es el Señor. Oración. Te pedimos, Padre, que así como la comunión que hemos recibido hoy, en este sexto día de nuestro novenario, de nuestra parroquia, Cristo solidario, en signo de la unión de los creyentes en ti, también se realice la unidad en tu iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Ave María Purísima, Sin pecado concebida. nuestra Madre querida del perpetuo socorro, Ruega por nosotros. este día veíse pejengo cuera ñañe purú, ñande novenario, ñande su María, tu pase perpetuo socorro, ella es la patrona, País Víctor, de todos los redentoristas. En más de los 80 países que estamos presentes, ella es nuestra santa patrona, nuestra capitana, nuestra jefa, nuestra madre muy querida y amada. Y primeramente queremos también nuevamente agradecer al País Víctor, Luis Cabañas, al canal Ñandeyara Ñe'e, quien es el director general. También sos vicario cooperador, ¿verdad? En la parroquia San José Obrero, allá de Villamora. Están de trabajo. País Silvio Díaz, el párroco, Pepe. Ese profesor puede bien teología, sí, moral, unía, y pogí la materia, pero ya zapaité, gracias a Dios. Así que mil gracias, Ulleterei, País Víctor, Añande Canal Católico, Ñandeyara, Ñe'e, ya llevo Petemi, Supecuera, Jataporá. También queremos agradecer por medio del canal Ñandeyara Ñe'e a todos los medios de comunicación social en nuestro país, televisión, radio, las redes sociales. Mediante eso, la evangelización va llegando a varios rincones, a varias partes, familias y comunidades de nuestro país, incluso pasando la frontera. También queremos saludar y agradecer su presencia a las hermanas Vicentinas de Zagreb. ¿Ven Bodumí? Pónganse un poco de pie. Ahí está la hermana Vicentina, está mi madrina. Un aplauso a la hermana. Después me dice Maína, se tía Maína, de bautismo, la hermana Águeda, y que ella también nos acompaña, ya tercera vez por ahí que la hermana está viniendo acá en la parroquia. Y muchas gracias a las hermanas y al Colegio Corazón de María, donde están también ahí mis queridos sobrinos. Súper bueno. Y por ahí. Un fuerte aplauso entonces a la hermana y al Colegio Corazón de María. También invitados especiales, nuestra capilla Cacupemí, tu pasú milagrosa de Cacupe. Ahí está Blanca la coordinadora, los monaguillos. Muy bien, muchas gracias. En el fondo también. Cacupemí. Tapemos por ahí, nuestra querida comunidad. El equipo de catequistas, los niños y jóvenes de la confirmación con su catequista. De Upila Pendepó. Muy bien, muchas gracias. Muchas felicidades también. Este equipo grande, tu Seiterei, el equipo de la catequesis parroquial y de nuestras capillas también. También al equipo de Nuestra Señora ASU 31. Están aquí representantes. Pónganse también de pie para que le conozca a la comunidad. Ya también llegaron en el fondo, veo guapuina. Así que fuerte aplauso, gracias por venir también.
y toda la comunidad parroquial de Cristo Solidario. Por más que Oku, lleva Jaivin Barete, Yayumi en este sexto día de nuestro novenario. Y para mañana, jueves 19, séptimo día Yeuma del novenario, vamos a ver si viene el país Humberto o el país Jorge. Si no pueden venir ellos, me va a tocar a mí, el párroco. Mantero, entonces, bueno, jueves eucarístico y sacerdotal. Queremos tener una misa con adoración santísimo, noche de sanación y también noche de liberación. Entonces, invitados especiales, parroquia San Vicente de Paul, del barrio San Vicente. La parroquia Santa María Goretti de Chacarita, país Ramón y comunidad. También la capilla San Roque González de Santa Cruz, y en de Capilla B. El refuerzo escolar San Damián. El grupo Ejército San Miguel, del Santuario Perpetuo Socorro. La comunidad juvenil Shalom, hay brasilero, argentino, paraguayo. Tener un momento de fusión al Espíritu Santo. La Escuela Inmaculada Concepción y el Movimiento Eucarístico Juvenil MEG con la PJBR, y toda la comunidad parroquial. Entonces mañana, séptimo día, Naipori suspensión por lluvia, y que Yayumiña Ñemboé con mucha fe en este tiempo de gracia, año jubilar. Peñembomico venga con el permiso de nuestro país Víctor, que está presidiendo la Eucaristía. Ñemboeta Aveí, Ñan de Su María, Perpetuo Socorro, Ñan de Santa Patrona Guazú, Marangatú, y vamos a rezar como pueblo, como iglesia del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Todas las mujeres, una Ave María. Padre María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Consuelo de los afligidos, ruega por nosotros. Todos los varones, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Madre. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre del Perpetuo Socorro, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Madre del Perpetuo Socorro, ruega por nosotros. San Alfonso, todos los santos, beatos y mártires redentoristas, ruega por nosotros. ¡Viva Jesús Eucaristía! ¡Viva! ¡Viva nuestra Madre María Santísima! ¡Viva! ¡Viva nuestra comunidad parroquial! ¡Viva! Fuerte aplauso hasta el cielo. Gracias, País. Bueno, y así entonces vamos a dar la bendición final también. Este hermoso recuerdo que hoy comenzamos también, el novenario de nuestra Madre, la Virgen del Perpetuo Socorro. Que siempre nos socorra, que siempre nos ayude, sobre todo como pueblo, y que nos ayude también a ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Y al mismo tiempo que yo les agradezco, y especialmente aquí al país Moisés, que nos encontramos nosotros justamente en el canal de televisión, allá yo topaguni a la madrugada y roñeno para hablar un poco sobre el nuevo Papa que iba a venir, cuando eso todavía no estaba, eran los cardenales, etcétera, que estaban eligiendo al Papa. Y ahí entonces, con esta hermosa invitación, y por eso yo les agradezco,
sinceramente, porque gracias a eso, también aquí a esa caja BM, aquí, en vivo y en directo, necesitamos ver vaina, bueno, y entonces, eso es importante. A veces ya se nos ve que tú lleves y que en Facebook, a ver, yo también mañana me pendero a matecoa veina, da que para él hace homilía ya, porque sea alguno medio que eran burlendo, imagina con él. Bueno, que Dios les bendiga. Y sobre todo ustedes saben que nosotros ya cumplimos 3 años de nuestro primer canal católico, 3 años. Y ahora yo agradezco también a Dios porque ayer recibí una carta de los obispos del CELAM, a todos los obispos de Latinoamérica, que tienen su sede en Bogotá, en Colombia. Y entonces enviaron una carta al padre Víctor Luis Cabañas, pero sobre todo a Ñande Yarañé, porque va a haber un congreso de todos los canales católicos latinoamericanos. Bueno, hoy entonces nos enviaron una invitación para un congreso que se va a hacer el 11, el 12, el 13 y el 14 de agosto. Así que añemos saco imaginar un AUPB y para, exactamente, para conocer. Y bueno, ahí tenemos también, miren por allá atrás, tengo una alcancía, el que quiere ayudarnos, mañana, que entremos hoy, imagina, bebé. Bueno, Ñande Yarañé así también se mantiene, los que quieran colaborar después nos ayudan también para que podamos seguir adelante. Y ahora vamos a dar la bendición con este cuadro hermoso de nuestra Madre, la Virgen del Perpetuo Socorro. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, por intercesión de nuestra Madre, la Virgen del Perpetuo Socorro, descienda sobre cada uno de nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, queridos hermanos. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y viva Cristo solidario. Viva. Viva nuestra comunidad. Viva. Fuerte aplauso para el Señor. Bueno, mientras vamos cantando, la gente que quiera recibir, aquí enfrente yo voy a imponer también con el aceite santo, Shawarú ahí especialmente. Y entonces ya formada fila 1. Libremente los que quieran recibir entonces esta gracia del Señor. Y que Dios le bendiga a todos. Amén. Amén. Celebremos con dulce alegría a la Madre de Dios Redentor, tu perpetuo socorro, María, imploramos contigo fervor, tu perpetuo socorro, María, imploramos contigo fervor. Contra el cielo irritado buscamos un refugio seguro en tu amor. De tus pueblos los males apartas, de tus hijos escucha el clamor. De tus pueblos los males apartas, de tus hijos escucha el clamor. Celebremos con dulce alegría a la Madre de Dios Redentor, tu perpetuo socorro, María, imploramos contigo fervor, tu perpetuo socorro, María, imploramos contigo fervor.